El señor Abraham Behar tenía en Estambul una botica muy grande. Zavalí se le murió la mujer y estaba solo. No tenía ni hijos ni nada. Y estuvo un año entero cerrado en casa. En la de mañanica se iba al Cal a decir Kaddish y después se iba a Minha y Arvit. Su amiga le dijo: Oye, ya pasó un año. Cásate. Tienes que casarte, Bre. No, yo la quería mucho a mi mujer. No quiero otra mujer. Oye, mércate un perico para que tengas en casa una compañía. Tu casa está vacía. No. Mira, en Seattle hay una botica muy grande. Allí hay todo lo que tú quieres. ¿Cómo se llama esta botica? Se llama el Nordstrom. Vamos a ir a Seattle. Allí, cuando yo me fui en viaje, vi que hay un departamento especial lleno de papagayos. Mércate un papagayo. Lo vas a traer a tu casa. En la mañanica te va a decir: buenos días, señor Behar. En las noches te va a decir: buenas noches, señor Behar. Vas a tener una compañía. La verdad es que tienes mucha razón. Tengo de hacer un viaje a Seattle y visitar a Nordstrom. Este Monsieur Behar era muy rico. Tenía muchas otras boticas en Estambul, en Kapalicha Shi. Se fue a Seattle, buscó la botica de Nordstrom y se fue al departamento especial de donde hay papagayos. Vino la vendedora y dijo: ¿Qué quiere, señor? ¿Cuánto costan aquellos papagayos? De $100 a $10,000. Son muy caros. Escoge el que quiere. Quiero verlos en primero. Mira, aquí tenemos un papagayo que dice aló. Aquí tenemos otro que dice günaydın. Si lo quiere que hable en turco. El señor Behar le empezó a interesar. La vendedora entendió que es judío. Le dijo: Mira, señor, tengo un papagayo Djudió. ¿Un papagayo Djudió? Sí, mas es muy caro. ¿Cuánto vale? Vale $25,000. No importa, yo quiero verlo. La vendedora lo llevó a una camareta. En la puerta estaba escrito: Papagáyo Djudió. La vendedora arribó y Monsieur Behar vio un papagayo con una taquilla cerugá encima de su cabeza, como las de Israel. Apenas los vio, el papagayo abrió la boca. Shalom. Señor Behar nos está creyendo. Si quiere, este papagayo puede cantar lo que quiere que cante. ¿Sabe cantar Selehot? Puede ser. Es Sephardic y canta muy hermoso. El señor Behar escribió un cheque de $25,000. Tomó el papagayo y se lo llevó a Estambul. Él está loco con este papagayo. Apenas entra a casa. Aide, Monsieur Behar, vamos a decir Kaddish, porque tienes olvidado de tu mujer. Antes de dormir, le dice: Aide, vamos a decirle Shema. Oret, Shema Israel. Pensó el señor Behar. Ya está viniendo Rosh Hashanah. La semana que viene, noche de Rosh Hashanah, te voy a llevar al Cal. ¿Vas a cantar a Hot Ketana? Seguro. Vamos a ver. El papagayo se mete a cantar la estrofa primera de Ahot Ketana.
La nación judía recita oraciones, ella entona sus alabaciones. Oh Dios melezina todas sus pasiones, termine la añada y sus maldiciones. Y se lo llevó a la sinagoga. Se fue al call Neve Shalom y señor Bahar entró con el papagayo en la mano. El chamás vino y dijo al señor Bahar: Monsieur Bahar, aquí no puedo entrar con el papagayo. Aquí animales no entran. Mira, este no es un animal, es un hazán. Monsieur Bahar, Buyurun, ma cómo va a entrar noche de Rosh Hashanah a Neve Shalom con un animal. Lo deja arriba a la azara de los mujeres. No, se va a sentar conmigo y tú le vas a decir al hazán machoro que no cante esta noche. El que va a cantar es el papagayo. Si quieres, nos vamos a meter un buzz entre nosotros. Si no cantó, te voy a dar yo a ti $50,000. Y si cantó, tú me vas a dar a mí solo $5,000. Mira, señor Bahar, ya sé que quiere hacer un donativo en esta forma. Bueno, por $50,000, Behavot entra con su animal. Entraron los dos y se sentaron. El carro está todo lleno. Ya llegó el hambashi, ya llegó el hazán mochoro y van a empezar. Todos ya saben que el hazán mochoro es el más famoso hazán y cantador de la Turquía entera. Mas esta vez, el chamás dice al hazán mochoro: Señor Hazán, tú no vas a empezar esta noche. ¿Y quién va a empezar? Ahora va a ver quién va a empezar. El chamás tomó el papagayo y le dijo al señor Bahar: Monsieur Bahar, Behavot, a la teva. Todos están callados en el call. El call está lleno. El chamás lo subió al papagayo a la teva en Neve Shalom y le metió justo donde está el micrófono. El señor Bahar está cabreado. Ay de papagayo, empieza a cantar a Horketaná. El papagayo está callado, mudo. Ay de papagayo. Nada. Ya pasaron 5 minutos, 10 minutos. Monsieur Bahar ya se hizo de color a color. Nada. Cuando ya vio el señor Bahar que el papagayo no quiere cantar, lo tomó el chamás y le dijo: Me ganates. Toma aquí tus $50,000. Y señor Bahar se fue del call sin decir arvid. Entró arriendo del Cadillac muy hermoso que tenía, lo metió al papagayo arriendo y se metió en una calecica a la oscura. La enferró al papagayo que lo iba a ahogar. Tú me avergonzaste y me hiciste decir, ibas a cantar ahí en el call y no cantaste. Ahora te voy a ahogar. Y tomó el papagayo para ahogarlo. Monsieur Bahar, no me mates, no me mates. ¿Cómo que no te mate? Me hiciste el exil del mundo. No, Monsieur Bahar. Pensa que después de 10 días es Kippur. Y tú ahora vas a ir a meterte en un bus de $200,000. Entonces, yo voy a cantar y vas a ver cómo vas a ganar. Vamos a ver.